Sigma Black Belt, Quality Management, entre otros estudios profesionales en distintas universidades. En esta oportunidad, efectivamente, vamos a hablar de Lean, más allá de una metodología. Y en efecto, justamente Lean, yo creo que ¿quién de nosotros no ha escuchado hablar de esta muy potente y súper importante metodología? Que en realidad, como lo dice el título del webinar, es más y va más allá que una simple metodología. En efecto, la ponencia de hoy día justamente se va a centrar, dado el recurso escaso que es el tiempo, no podemos extendernos mucho al hablar de Lean. En realidad, Lean es un concepto muy amplio. Dicho sea de paso, involucra pues sumergirnos de repente un poco en la historia para saber cómo es que esto se origina, en realidad dónde es que se construye este pilar y cuáles son los fundamentos esenciales de Lean, para poder luego entender de que esta filosofía está presente hoy en día en el mundo empresarial en todos los aspectos de la industria. Hoy en día no solamente hablamos de Lean Manufacturing, hoy día estamos hablando de Lean Service, de Lean Logistics, de Lean Construction, de Lean Management. Entonces, hablar de Lean en realidad involucraría ahora, y esta discusión vamos a hacerlo lo más concisa posible para tocar las principales pinceladas que nos puede brindar Lean para aplicarlo en cierta medida en nuestras organizaciones. Entonces, empezaré pues cuestionando un poco sobre este concepto. Definitivamente, estoy convencido de que la mayoría de nosotros en alguna oportunidad de la vida lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de Lean, pues hoy en día estamos hablando de una metodología que surge allá hace más o menos más de 60, 70 años, y nos remontamos al mundo primero occidental y para luego ir al mundo oriental con dos empresas hoy súper reconocidas como es Ford y Toyota. Paul, ¿me confirmas por favor si el audio y la imagen está bien? Excelente, Miguel. Prosigue con la presentación, por favor. Ok, gracias. Apóyame con la grabación, por favor. Entonces, la historia un poco para contarles, pues, se remonta ya más o menos por el año 84, inclusive mucho antes, cuando este señor Sakichi Toyoda, en realidad fue uno de los inventores y fundadores de la empresa Toyota. De ahí es que nace justamente el nombre de Toyota, ¿no? Por el apellido de este señor Sakichi Toyoda, japonés él. Pues justamente empezó básicamente con la fabricación de telares manuales. Su giro inicial de negocio no fue el sector automotriz per se. Él empezó con fabricación de telares y con el paso del tiempo, lógicamente, y dada también la coyuntura que se vivía post Segunda Guerra Mundial allá en Japón, lo motivó a cambiar de negocio, pero lo principal acá es de que él había aprendido muchas actividades relacionadas, por ejemplo, con el tema del precio. Muchos conceptos estaban sumergidos detrás de esta filosofía Lean, y justamente él empieza a trabajar en estas grandes máquinas de tejer y a realizar un estudio del trabajo en principio básico. Pero este estudio del trabajo que empezó a realizar a través justamente de ensayos de prueba y error es lo que genera en principio el Toyota Way. ¿Qué cosa es el Toyota Way? Bueno, el Toyota Way en realidad consiste en tres grandes pilares. Primero yo voy, luego miro o observo y luego entiendo la actividad o el proceso. Partiendo de este trinomio simple en realidad por naturaleza, es que justamente este señor Sakichi Toyoda pues empieza a ir mejorando en cierta manera las actividades y los procesos básicos que tenía a cargo, para luego empezar a cambiar de giro de negocio y pues funda la Toyota Automatic Loom Works, ¿no? Empresa hoy en día que todavía es parte del grupo Toyota. Entonces, más adelante justamente aparece su hijo, ¿no? Kichiro Toyoda, quien básicamente continúa el legado de Sakichi. Y lo que nos va a mostrar su hijo en realidad ya es pues el pilar del origen en realidad de la metodología Lean como tal, pero orientado obviamente a Lean Manufacturing, ¿no? Ese fue básicamente el origen de toda esta gran pensamiento Lean, o como hoy día pues lo solemos llamar Lean Thinking, ¿no? Es así pues que este señor Ichiro Toyoda en realidad
empieza pues a innovar en esta manera de analizar las actividades y los procesos, y justamente surge el famoso ya conocido Poka-yoke en el mundo manufacturero industrial, ¿no? Que es básicamente a prueba de errores para luego terminar ya desencadenando en el just in time. Hoy en día es muy utilizado el just in time, no solamente a nivel fabril, sino se está llevando también esta metodología pues a otros ámbitos, a otros sectores, y lo vamos a comentar más adelante. Entonces, en realidad, a partir de esto pues surge el sistema Toyota, ¿no? A partir de que empezamos a hacer ensayos de prueba y error, pasamos del Poka-yoke, por ahí surge también el Kanban, las 5S, etcétera, que lo vamos a comentar, y terminas con el just in time, pues surge el famoso sistema push, ¿no? Que básicamente fue en realidad capturado del mundo occidental, de Norteamérica. Entonces, lo que observó en realidad Taiichi Ohno, que es otro personaje importante al cual voy a hacer mención, fue justamente cómo era este sistema aplicado en supermercados. Es decir, la esencia de este sistema push era básicamente de que no debería faltar ningún producto en los anaqueles, en los racks. Entonces se da un abastecimiento continuo. Entonces él traduce y entiende esta manera de pensar y de ver cómo funciona y cómo se da el abastecimiento justo a tiempo para que no falten los productos en el supermercado. Y justamente se empieza a cuestionar por qué yo no puedo llevar esta manera de trabajar al mundo automotriz. Y había visto justamente de que había unos cuellos de botella al momento pues de pasar de un proceso a otro. Es el pilar también del just in time para poder suministrar de recursos y de que el proceso sea continuo, de que no exista interrupciones al final en el proceso. Entonces, hoy en día hablamos, llevando ya toda esta discusión inicial y todo este preámbulo al mundo empresarial, de que en realidad las empresas deberían ser lean, y por ahí hemos escuchado en realidad lean asociado a otro término, como lo comentaba al inicio. Hoy día se habla hasta de lean logistics, lean management 4.0. En realidad el concepto lean ya ha sido acuñado con otro gran lean, ¿no? O sea, nosotros en las organizaciones en las que estamos hoy día, en realidad somos capaces de decir que estamos en una empresa lean, o de repente creemos de que lo es. ¿Qué es lo que está faltando para que mi organización sea hoy día una empresa lean? Se podría decir que en realidad una empresa lean es el reflejo de aplicar el sistema de producción de Toyota a todas las áreas del negocio. Y cuando hablo a todas las áreas del negocio, en realidad, pues estamos hablando de que esto involucra a empresas tanto de servicios por un lado, como empresas de productos por otro lado. Hoy en día la metodología Lean, señores, tiene un scope muy amplio. No solamente nos enfocamos en producción. Siempre se ha tenido la errónea idea de que Lean es netamente producción y está vinculado con Lean Manufacturing. Es cierto, ahí empezó todo. Pero hoy en día hablar de Lean, podemos aplicar Lean hasta en servicios. Yo les voy a contar algunas experiencias que he aplicado al desplegar, por ejemplo, la metodología Lean Service para empresas transnacionales, Lean Logistics, Lean Warehousing, Lean Manufacturing. Entonces, Lean, en realidad, como concepto puro, pues deviene de una filosofía que involucra ciertos best practices, por un lado, que involucra ciertas herramientas para poder desplegar de manera eficiente y conseguir con esto, pues, una excelencia operacional. Va de la mano con otras herramientas un día de ingeniería, que lo vamos a ir discutiendo más adelante, pero en la columna vertebral de todo plan estratégico que involucre conseguir eficiencia a nivel de procesos, en realidad parte del concepto puro, que es la terminología de esta palabra tan hoy día alabada, tan cuestionada también, como es Lean. Entonces, esta metodología Lean en realidad tiene un enfoque final, pues, en la satisfacción del cliente. No por algo nosotros vamos a desplegar la metodología Lean en nuestras organizaciones. Tiene que haber, en el fondo, un sustento. Obviamente, una consecución y una alta productividad en los procesos me va a devenir
por lo general con una alta calidad en los productos o servicios. Y justamente es otro de los puntos de vista de ver hoy día a esta metodología Lean, en el tema del Customer Experience. La satisfacción de los clientes hoy en día es fundamental. Si no, ¿quién de ustedes no pone al centro al cliente en sus organizaciones? Es muy importante ponerlos al centro, lógicamente, porque no solamente estamos hablando de mejoras en la productividad, sino también de una reducción de los lead times o los tiempos de espera. Estamos básicamente concluyendo de que al impactar en estos tres eslabones fundamentales que estoy dando, también vamos a impactar en una reducción del costo de mi producto o servicio final. Hoy en día, en realidad, mejorar la productividad lleva consigo muchos aspectos fundamentales en el fondo. Mejorar la productividad lo podemos hacer desde el punto de vista del recurso humano, lo podemos hacer desde el punto de vista de las máquinas, lo podemos hacer desde el punto de vista de los reprocesos. En realidad, una mejora en la productividad va muy ligada también con un concepto muy importante que es el concepto de desperdicio. Lean va muy ligado y muy amarrado con este concepto que es desperdicio. Y al hablar de desperdicio como tal, en realidad, permítame, puedo decirles que desperdicio engloba múltiples aspectos. Es un concepto en realidad que también es conocido como despilfarro en el argot industrial, en el argot empresarial igual, pero en realidad, si nosotros queremos aterrizar mejor un concepto ya de desperdicio, lo que podemos decir son aquellas actividades que no están generando valor, y al no generar valor a los clientes internos y tampoco a los clientes externos, obviamente va a ser innecesaria dentro de un proceso productivo. Entonces, al yo incurrir en actividades que no generan valor, obviamente estoy incurriendo en un despilfarro y obviamente estoy consumiendo recursos, ya sea financieros, ya sea humanos, ya sea tiempo, para generar algo que en realidad no me traduce en un impacto significativo con mi cliente interno ni tampoco externo. Justamente se han planteado 7 desperdicios sobre los cuales gira esta metodología Lean y pensamiento Lean Thinking en realidad como tal. Entonces estamos hablando hoy en día pues de desperdicios asociados a la espera, desperdicios asociados a un inventario, también se habla de desperdicios intelectuales, de una sobreproducción, sobre procesos, retrabajos y transporte. A continuación vamos a ir mencionando y comentando un poco sobre qué significa cada uno y cómo lo podemos asociar a nuestras organizaciones. Por ejemplo, al hablar de sobreproducción, lo que estamos haciendo en realidad con este desperdicio, que es muy comúnmente visto en realidad en industrias productivas, estamos viendo básicamente de que tenemos a un lado a una organización que está produciendo de más. ¿Y por qué produce de más una organización en realidad? Bueno, generalmente esto se asocia con cuando no existe una orden de producción, cuando en realidad se está produciendo antes de conocer la verdadera demanda que obviamente está implícita y es sujeto a cuestionar de repente por un área comercial, es sujeto a cuestionar por una fuerza de ventas muchas veces. Obviamente, esta sobreproducción, cuando una empresa entra en una fase de sobreproducción, lo que está haciendo es generando inventarios. Obviamente, si yo genero inventarios, pues un inventario dentro del argot financiero es visto como dinero que fácilmente puedo como capital, pero está ahí el inventario, no se vende. Entonces, en realidad, la sobreproducción engloba muchos aspectos como el costo de la mano de obra, el costo de la maquinaria, etcétera. Y esta sobreproducción, pues, se origina en realidad a varios factores, como les iba comentando. Uno de ellos, y muy tradicional, y que por experiencia propia les puedo comentar en empresas, por ejemplo, de producción, es que justamente al haber un mal forecast de ventas, en realidad estamos incurriendo en una sobreproducción. Y es ahí donde muchas veces se pierde esa sinergia entre el equipo comercial y el equipo de planto de producción, ¿no? A veces me ha tocado ver de que básicamente cuando se hacen los consensos de Sales and Operations Planning, por ejemplo, donde entran pues a tallar el equipo comercial por un lado, con el forecast de ventas, entra a tallar el equipo de producción por otro lado,
entra a tallar el equipo logístico, por otro lado, entra a tallar el equipo de compras. Entonces, cuando se busca este consenso en esta típica reunión del S&OP, lo que estamos haciendo básicamente, y de hecho que esto puede ser para hablarte en otro webinar, porque hablar de un proceso de S&OP involucra primero poder conocer en base a una demanda histórica cuáles han sido los comportamientos de mi producto, de mi familia de productos en el tiempo, para poder realizar acorde a ello un pronóstico adecuado, y obviamente esto tiene que ir alineado con la capacidad de producción que yo tengo en la planta, tiene que ir alineado con la capacidad de recurso humano que yo tengo, y tiene que ir alineado con la capacidad de distribución a nivel logístico que yo tengo para poder cumplir con la promesa del cliente. Entonces, al hablar de un plan de S&OP, pues obviamente no es tan sencillo, porque involucra tomar decisiones en función a un dato que todavía no es conocido, pero que en cierta forma se puede pronosticar y se puede tener cierta certeza de cómo es que se va a comportar el mercado para no poder incurrir pues en una sobreproducción. En realidad, cumplir con un forecast 100% pues es muy complicado, pero definitivamente los niveles de desviación que tienen que existir entre el forecast de ventas y entre la demanda real, en realidad tienen que ser lo menor posible para que podamos impactar en la menor medida, tanto en sobreproducción como en otros conceptos relacionados a costos operativos. Por otro lado, encontramos pues la espera. La espera está asociado en realidad con los tiempos muertos que van a tener los operarios o los empleados. Acá voy a dirigir esta cuestión tanto a aspectos productivos como a servicios, porque obviamente esta filosofía pues engloba ambos sectores, y yo creo que aquí estamos presentes tanto personal de producción como vinculados al sector de servicios. Entonces, pues cuando nosotros tenemos una espera, en realidad lo que estamos haciendo es dejar al recurso humano esperando por algún motivo en particular hasta que alguna máquina se desocupe, por ejemplo, en planta, hasta contar con algún herramental, con alguna pieza, con algún proceso, para poder continuar el flujo. Ejemplos de estos lo vemos todos los días, en realidad. Por ejemplo, en el ámbito de servicios, aterrizar este concepto del delay o de la espera, en realidad, se ve prácticamente muy a menudo. En realidad, cuando yo estoy esperando de repente que me pasen un reporte en la oficina para poder terminar con mi actividad, yo estoy incurriendo en la espera. En la planta, obviamente, esto es muy visto por las cuestiones que les acabo de comentar, pero también obviamente está asociado con un concepto que involucra la pérdida de tiempo, asociado, por ejemplo, al mantenimiento o a las reparaciones que se le tiene que dar a la maquinaria en pleno proceso productivo. Y aquí entra un tema muy importante en realidad, que justamente es la esencia de poder construir también un plan de mantenimiento preventivo a todo el sistema, a todas las máquinas en realidad en una organización. Pero no solamente es un sistema de mantenimiento preventivo, ¿no? Tiene que haber un sistema también de mantenimiento correctivo, predictivo, para ser más proactivos a que esto pueda suceder en el futuro y poder incurrir en estos tiempos que en realidad a muchas organizaciones les cuesta mucho dinero. ¿Ustedes se imaginan lo que cuesta pues parar una hora de repente a una empresa como Bacus por un tema de reparación o mantenimiento, parar en el sector minero 1 o 2 horas la producción? Bueno, esos datos los vamos a discutir también en esta noche, pero tan solo por poder cuantificar cuánto dinero puede perder una organización aquí, en realidad estamos hablando de que un error en este tipo de actividades o procesos puede desencadenar en un alto costo financiero para la organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de la espera, porque va a impactar directamente con mis indicadores de productividad. Y obviamente a nadie le va a gustar poder mostrar de repente un KPI productivo en el mes cuando se ponga de manifiesto un desperdicio como este que genere costos por encima de repente del 10%, del 20% a nivel del costo de OPEX o CAPEX dentro de una estructura financiera, ¿no? El transporte innecesario también se hace presente hoy en día. ¿Y en qué empresa pues no hemos tenido una manipulación muchas veces de materiales, de insumos, que lleva ya de por sí, pues,
a un acarreo básicamente o daños al producto o genera al mismo tiempo unos retrabajos o reprocesos y obviamente detrás de esto siempre hay que monetizarlo, ¿no? Cuando yo incurro en este tipo de desperdicios, que es un transporte innecesario, en realidad no me está generando valor. Y no me genera valor a nivel interno entre procesos, ni tampoco me va a generar valor hacia el cliente final. Entonces, esos transportes innecesarios en realidad en el fondo llevan ya consigo asociado un costo implícito que en muchas organizaciones he visto de que básicamente es casi difícil poder cuantificarlo. Pero obviamente cuando el recurso humano realiza estos transportes innecesarios y a veces por realizar esto no puede cumplir con otra actividad, otro proceso, en realidad ya se pone de manifiesto y es ahí donde saltan las alarmas en una organización. También hemos encontrado, pues, así como había la sobreproducción, tenemos al sobreprocesamiento. El sobreprocesamiento está muy relacionado ya con el proceso per se, ¿no? Cuando yo en realidad de repente tengo un mindset erróneo de poder creer de que voy a generar valor reprocesando algún producto, de repente incluyendo algún proceso intermedio que no me va a generar valor como tal. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo cuando no se canalizan incluso bien las expectativas de los clientes, los requerimientos de los clientes, obviamente estamos creando a veces procesos innecesarios dentro de un flujo productivo que no me van a generar valor al cliente, sino por el contrario, me va a generar a mí un gasto, un sobrecosto para la organización y debemos obviamente evitar incurrir en este tipo de sobreprocesamiento. Y esto obviamente ya aterrizando con ejemplos, lo vemos en el ámbito productivo, lo vemos en el ámbito de servicios. ¿Quién no muchas veces se ha puesto a de repente hacer actividades para procesar de repente un reporte que se descarga de un sistema, de un SAP, y a veces procesar o agregar columnas o información quita horas hombre, y finalmente cuando se pretende mostrar la información de repente a tu jefe, a tu gerente o a la alta dirección, pues esa información que te tomó horas procesándolo no genera impacto. Entonces, en realidad el scope de sobreprocesamiento abarca, como lo he mencionado al inicio, tanto empresas de productos y servicios. Hola Paul, ¿se escucha bien? Confírmame si se escucha y se ve bien, por favor. Se escucha muy bien, estamos muy atentos a la presentación, Miguel. Continúa, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, también tenemos el tema de inventarios, ¿no? Hablar de la gestión de inventarios en realidad es un concepto que da para varios webinars, pero definitivamente aquí la esencia es evitar tener inventarios cuando no son necesarios. Y al hablar de inventarios dentro de un ciclo productivo, estamos hablando de tres tipos de inventarios. Por un lado, vamos a tener inventarios, obviamente, de materias primas, de insumos o de componentes, según sea el caso. Vamos a tener inventarios de productos que van a estar en proceso y vamos a tener inventarios ya de productos terminados que van a estar listos para poder abastecer al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo genero exceso de inventarios, ya sea por uno de los tres vertientes que les acabo de comentar, vamos a incurrir primero en un costo ya de por sí de almacenamiento. Segundo, vamos a poder incurrir pues en quizás la obsolescencia de algunos productos si es que tienen alguna caducidad de por medio, o vamos a poder incurrir también en algunos productos dañados debido de repente al warehousing principalmente, debido a la manipulación, etc. Ahora, en realidad aquí es un tema muy fundamental porque a veces tener inventarios podría generarnos a nosotros una percepción equivocada de que algo en realidad puede estar bien o puede estar mal en la empresa. En realidad puede maquillar de repente un mal planeamiento de la producción, por ejemplo, por un lado, puede maquillar también una mala entrega, por ejemplo, en los lead time asociados con los proveedores, puede maquillar los tiempos en las paradas que hemos tenido en los equipos, en las caídas en los sistemas que muy comúnmente pasan, por ejemplo, en las empresas de servicios, cuando se cae algún sistema, no puedo avanzar con mi proceso y ya genero inventario de información ahí congelado que si bien es cierto,
es un inventario, pues, intangible, ¿no? O sea, es un inventario distinto al inventario que vemos acá en el aspecto productivo, pero de igual manera lo tenemos ahí presente. Y por otro lado, podemos ver también los famosos tiempos que generan los setup, ¿no? Cuando yo hago un setup generalmente, y este setup me involucra un largo tiempo, pues ya estoy generando inventarios en los procesos subsiguientes y en los procesos también intermedios. Aquí, bueno, ya más adelante les voy a comentar la herramienta que generalmente utilizamos, los que estamos implícitos en este tema de mejora continua, para poder hacer de que ese inventario sea el menor posible, incluso tengamos ahí que asociarlo con el just in time, con el TOC, con la teoría de restricciones, etc. También tenemos pues acá el movimiento innecesario, ¿no? La manipulación desmedida en realidad que pueden hacer tanto operarios como los trabajadores de oficina, ¿no? Y que pueden hacer tanto a los productos como a los servicios. Entonces aquí lo que estamos viendo es básicamente de que muchas veces un operario a veces pierde tiempo o hace manipulaciones innecesarias al mirar de repente algunas máquinas, al acumular partes en su puesto de trabajo, al buscar, a escoger, al cambiar de herramental cuando no debería hacerlo, al agacharse, etc. Entonces aquí existen pues desde metodologías y herramientas muy básicas como puede ser por ejemplo el diagrama de operaciones del proceso, el diagrama de actividades del proceso, el estudio del trabajo propiamente dicho, cuando nosotros en realidad podemos ya empezar a desagregar esas actividades, ir y hacer un estudio de tiempos que aplica, y vuelvo a repetir, tanto para producción como para servicios, y empezar a ver cuáles son aquellas actividades y movimientos innecesarios que no me están agregando valor. Yo les cuento una experiencia acá interesante. Cuando yo estuve, por ejemplo, en una empresa transnacional de tecnología multinacional presente en 160 países, obviamente desplegamos un plan estratégico Lean para toda Latinoamérica, y parte de ese plan estratégico Lean era justamente poder empezar desde abajo, empezar desde cero y empezar a mapear aquellas actividades que no agregan valor, tomar tiempos inclusive personal de oficina, no estamos hablando de fábrica, y nos dimos con la sorpresa pues de que del 100% de tiempo que les tomaba hacer las actividades, pues aproximadamente 20% eran movimientos innecesarios, como por ejemplo poder ponerse a chatear en el celular, como por ejemplo ponerse a conversar con el compañero del costado, ponerse al teléfono a llamar a otra persona, a hablar de temas que no corresponden, por ejemplo, al proyecto. Entonces, entre otras actividades, vemos que este concepto traspasa en realidad el ecosistema productivo, y hoy día lo estamos llevando a ambientes de oficina donde buenas prácticas de esto les voy a ir contando conforme avancemos en la discusión. Por otro lado, lo que vemos acá son productos defectuosos o retrabajos. Esto está asociado principalmente con aquellos reprocesos que se tiene que hacer en realidad porque ha ocurrido algún desliz en algún proceso intermedio, y obviamente tenemos que corregir el defecto, la falla del producto reprocesándolo, y al reprocesarlo obviamente estamos incurriendo primero en un costo de recursos de mano de obra, de materias primas, estamos incurriendo en un costo del recurso tiempo, que obviamente ya de por sí me va a generar un sobrecosto a todo mi ciclo productivo. Entonces, aquí en realidad existen muchas casuísticas que se pueden dar para incurrir en este desperdicio. Pueden ser procesos asociados, por ejemplo, que desencadenaron en algún momento por alguna falla de la maquinaria, por algún, de repente, mala toma de pedido, por algún error incluso humano. Entonces, son varios factores que debemos considerar, pero que en cierta medida pues, nos van a impactar directamente en el nivel, primero, de productividad, por un lado, en el nivel de calidad y en el nivel financiero, a nivel de costos. Ahora existen múltiples herramientas Lean. En realidad, hablar profundamente de cada una de ellas nos tomaría pues más de una hora, y creo que el tiempo aquí es escaso. Entonces yo les voy a ir comentando. En realidad tenemos estas herramientas Lean, entre otras. Yo les voy a ir comentando un poco lo que significa cada una. En realidad encontramos la más conocida, creo por todos, que es las 5S, ¿no? ¿Quién no ha aplicado 5S en su vida?
En realidad esto se puede aplicar hasta en tu propia habitación, en tu propio dormitorio, tú puedes aplicar 5S, en tu propio escritorio, en tu oficina puedes aplicar 5S. Y está muy vinculado hoy en día pues con 5 palabras japonesas. No me va muy bien con el japonés, pero voy a tratar de explicarles cada una brevemente. Estamos hablando, pues, la primera es seiri, ¿no? Es una palabra japonesa que significa clasificar. Y esto nos lleva básicamente a poder, en realidad, eliminar aquellos elementos, ¿no?, que no me van a servir para la actividad en el día a día. Solamente deberíamos considerar aquellos elementos, pues, básicamente que me van a servir o participan de mi actividad diaria. Por otro lado, tenemos el seiton. Es otra palabra japonesa que básicamente significa orden, ¿no? El orden en realidad tiene mucho que ver con aquella y muy conocida frase que hasta ahora la recuerdo cuando estaba en las aulas de la universidad y que significa un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar. Básicamente eso es el orden. Por otro lado tenemos el seiso, que es básicamente la limpieza, que es otra frase japonesa, y la limpieza está asociada pues con eliminar obviamente la suciedad, el polvo, ¿no? Del puesto de trabajo, ¿no? Y repito, no estamos solamente llevándolo a ambientes productivos, sino también a ambientes de servicio. También tenemos a la cuarta S, que es el seiketsu, que es básicamente la estandarización, que va a permitir mantener una continuidad con las 3 S que les he comentado anteriormente. Y finalmente está la disciplina, ¿no? La disciplina va muy orientado en realidad con el término shitsuke, un término japonés, que básicamente busca ya mantener, ¿no?, esa mejora continua, crear un puente entre estas 5 S y el Kaizen, que es el mejoramiento continuo. Y básicamente esta simple herramienta Lean es muy potente. O sea, si lo empezamos a aplicar en nuestra vida diaria, vamos a conseguir algunos resultados que en realidad nos van a motivar a avanzar a un siguiente nivel y seguir aplicando Lean, de repente ya un poco más avanzado, para poder entender en realidad cuál es la esencia de poder aplicar Lean, porque no solamente yo lo tengo que aplicar porque me dijo mi director, porque me dijo mi manager, porque me dijo mi profesor. Hay que aplicarlo en realidad porque debemos conocer en primer lugar cuál es esa importancia, qué beneficio nos va a dar a nosotros como empresarios, a nosotros como líderes de algún área, a nosotros en realidad como personas, incluso para nuestra propia vida misma. Entonces, es fundamental interiorizar de que no solamente yo debo seguir esto como una receta, sino de que yo debo poder ver cuál va a ser el beneficio que voy a obtener a cambio. Por otro lado está el just in time, muy conocido obviamente, y esta filosofía de producción pues en realidad surgió, como les había comentado, hace mucho tiempo allá en el mundo oriental. En realidad lo que me va a permitir el just in time es reducir, por un lado, los niveles de inventario, ¿no?, que va a generarse, y obviamente nos va a permitir en realidad como resultado final, como un output final esta herramienta, poder llegar a igualar oferta y demanda. Cuando yo llegue a ese nivel de igualar oferta y demanda, mi proceso va a tener por lo general un flujo continuo. Cuando en realidad voy a combatir al principal enemigo, que es el desperdicio, estoy aplicando just in time. Cuando en realidad voy a querer que mi proceso sea continuo, como lo comento, no por lotes, voy a tener que aplicar just in time. Cuando yo quiero participar de una mejora continua, tengo que aplicar just in time. Entonces aquí pensemos pues en que primero es el proceso, y el proceso va amarrado pues con el factor humano, y también entendamos acá que la sobreproducción es sinónimo de ineficiencia. Una sobreproducción en realidad es una falla en algún eslabón del ciclo productivo, y por consiguiente vamos a tener una ineficiencia operacional. No hay que vender el futuro. Por otro lado está el sistema push, ¿no? El sistema pull, ya lo había comentado, es un sistema en realidad también que nos va a permitir en realidad poder, por un lado, entender que debemos producir solo lo necesario. Y al producir solo lo necesario, pues debemos considerar todos los procesos anteriores en el análisis. Debemos en realidad mover el material entre operaciones uno por uno. Debemos comenzar al final de la cadena para a partir del final de la cadena ir hacia atrás y en realidad poder
hacer una sinergia entre todos los procesos intermedios que van a ir participando, ¿no es cierto?, entre toda la cadena productiva. Entonces, al hablar pues de un sistema pool, básicamente, a grosso modo, lo que podemos decir es de que este sistema pool tiene que ir acompañado por lo general de una tarjeta Kanban. Entonces, al llegar a implementar un sistema pool que va de, como repito, desde el final hacia el inicio, o de atrás hacia adelante, como quieran verlo, vamos a permitir, por un lado, reducir inventario, por otro lado, vamos a poner en énfasis los problemas, vamos a tener que atacarlos desde un punto de vista de causa raíz, vamos a tener que reducir los tiempos de suministro, los famosos lead time entre actividades, entre procesos intermedios, vamos a poder liberar espacio también en nuestra planta, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra oficina. Y otro beneficio que les podría comentar acá es llevar el inventario al mínimo. Tenemos que realizar solo lo necesario, facilitar muchas veces el control. También tenemos las conocidas células de manufactura, ¿no? Las células de manufactura en realidad son ya reunir un conjunto de máquinas, de maquinarias por un lado con personas, ya especializadas pues para producir algún producto o alguna parte, un componente de repente de un producto final, ¿no? En realidad, acá necesitamos ciertos requisitos para poder implementar también una celda de manufactura. Por ejemplo, debemos considerar los tiempos de preparación que deben ser bajos, ¿no? El setup time también es muy importante considerarlo acá. ¿Cuál va a ser el volumen de producción suficiente que yo debo tener? ¿Cuál va a ser mi capacidad de problem solving, por otro lado, de la línea, en realidad, de manera rápida? ¿Cuál va a ser la familia de productos que yo debo de agrupar para considerar de repente una celda de manufactura? Y por otro lado, es muy importante, pues, la capacitación de los empleados, ¿no? En todo el proceso de la línea, ¿no? Luego tenemos el famoso Kanban, que básicamente me va a permitir, pues, a mí controlar la producción por un lado, mejorar los procesos por otro, y tenemos distintos tipos de Kanban, pues, ya dependiendo de cada industria. En realidad puedo tener un Kanban para producción, puedo tener un Kanban para transporte, un Kanban de emergencia, un Kanban de proveedores, ¿no? En realidad, por ejemplo, un Kanban de producción, lo que a mí me va a permitir es contener y ver cuál va a ser mi orden de producción, ¿no? Un Kanban de transporte, por otro lado, o lo voy a utilizar cuando existe un traslado, un movimiento de un producto a otro, a otra estación de trabajo. Un Kanban, por ejemplo, de proveedores, lo voy a utilizar para primero considerar cuál va a ser la distancia de la planta al proveedor, si es que esta es considerable, para también asociarlo, lógicamente, con los lead times que le debo brindar a mi proveedor, considerar también de repente por ahí el tema del transporte que voy a utilizar, etcétera, ¿no? Por otro lado está el TPM, muy conocido, que se relaciona con el mantenimiento productivo total, ¿no? Total Productivity Maintenance en inglés. Tenemos aquí básicamente de que esto de acá en realidad está orientado a crear un sistema organizativo que en realidad va a maximizar la eficiencia de todo mi sistema productivo. ¿Ok? Entonces, al aplicar TPM, pues, nosotros debemos primero alinear una estrategia. Esta estrategia, en realidad, que es un proceso TPM, nos puede ayudar a construir primero capacidades, por un lado, capacidades competitivas, ¿no? Desde las operaciones de la empresa, ¿no? Y para que luego podamos, en realidad, ver la efectividad de los sistemas productivos, la flexibilidad, por otro lado, y la capacidad de respuesta que tenemos que tener para reducir finalmente los costos operativos y mejorar, obviamente, la productividad. Entonces, aquí lo podemos ver también a nivel operativo, cómo es el TPM, ¿no? El TPM a nivel operativo va a perseguir el fin, en realidad, de que los equipos operen sin averías, que no existan fallos tampoco en los equipos, ¿no? Eliminar la clase de desperdicio que lo hemos visto en la lámina anterior. Debemos eliminar toda la clase de pérdidas con el TPM, mejorar la fiabilidad, el nivel de confiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente nuestra máxima capacidad industrial que tenemos instalada. Por otro lado, el TPM también tiene un enfoque organizativo. ¿Cuál es ese enfoque organizativo del TPM? En realidad lo que va a buscar es fortalecer el teamwork. Yo debo poder
incrementar la moral de mis trabajadores al fomentar un plan TPM. Yo puedo crear, diseñar espacios en realidad donde cada persona, cada trabajador, cada operario pueda aportar lo mejor de sí, obviamente con el propósito de hacer de ese espacio, de ese sitio de trabajo, un entorno creativo, seguro, productivo en realidad, para que ese espacio en realidad sea totalmente grato de poder estar ahí. En conclusión, el TPM lo que les podría decir, estimados, es básicamente de que va a implicar detrás de esto un objetivo que es el cero accidentes, cero defectos y cero fallos. Muy amarrado con la seguridad, muy amarrado con la calidad, muy amarrado con la experiencia o el customer experience final que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos TPM? Bueno, existe pues un plan de despliegue que hay que hacer, que en realidad si me detengo hablando de TPM y de cada una de estas metodologías, pues podríamos estar aquí toda la noche y no acabamos. Pero en realidad lo que vamos a hacer en este plan de despliegue lleva implícito el mensaje de poder Mami, conseguir dicho ¿estás durmiendo objetivo, ¿no? ya? Cero accidentes, cero ¿No te vas a defectos. hacer dormir a Grace? Hola, Paul. ¿Pasa algo, Bien. Paul? Sí, deme un segundo, voy a silenciar el micro. Ya, dame un segundo, por favor. Ya, continúa, prosigue, Miguel. ¿Me confirma si se escucha y se ve bien, por favor? Se escucha muy bien y está excelente la presentación. Puedes continuar. Ok, muchas gracias. Por otro lado, tenemos pues una producción nivelada, ¿no? Al hablar básicamente de producción nivelada, lo que en japonés, y disculpen que mi japonés sea muy malo, pero es muy conocido como el Heijunka. Entonces, en realidad la producción nivelada es una técnica que en realidad lo que va a permitir es adaptar, por un lado, mi producción a la demanda fluctuante del cliente, ¿no? Y aquí podemos pues desplegar distintas también subherramientas que se pueden, que son conocidas como el MRP1, el MRP2, que en realidad sería interesante poder conversarlo en otro webinar y poder explicarles cómo es que podemos llegar incluso se habla hasta de MRP3 hoy día, y cómo podemos llegar a utilizarlo de una manera eficaz y eficiente en el ámbito productivo. También se puede ser llevado al ámbito de servicios definitivamente. Pero acá el objetivo es básicamente poder nivelar, por un lado, lo que yo voy a producir con la demanda fluctuante del cliente. Obviamente, esa demanda fluctuante pues deviene justamente de diseñar pronósticos de ventas adecuados, deviene también de poder contar con los productos con la metodología Just in Time, deviene poder considerar los lead times, por ejemplo, que existen entre proveedores y clientes, deviene de muchos aspectos que en realidad me gustaría poder conversarlo quizás en otro webinar, pero básicamente acá lo que debemos pensar es en realidad de que existe una demanda en el mercado, esa demanda del cliente debe cumplirse lógicamente con la entrega requerida, debe cumplir, nosotros como empresarios debemos cumplir con la promesa de valor al cliente final, y por consiguiente debemos, en lugar de pensar en ejecutar de repente lotes grandes de un modelo después de otro, lo que debemos hacer es producir lotes pequeños de muchos modelos en periodos cortos de tiempo. Bueno, y aquí podemos entrar en una discusión interesante, es encontrar cuál es el punto de equilibrio óptimo, ¿no? Porque muchas veces tenemos el mindset de que aquí se habla pues de producción a escala para, por un lado, minimizar los costos de producción, que en cierta medida tiene cierto asidero, pero en realidad lo que debemos hacer es encontrar cuál es el modelo que se acomoda en realidad a mi empresa para poder minimizar ese costo de producción. En realidad aquí es un tema muy interesante, yo podría mostrarles algunos modelos matemáticos que en cierta medida nos pueden ayudar a poder balancear mi producción con mi demanda que es fluctuante ya de por sí. Por otro lado está la verificación del proceso. Discúlpame, Hola. Miguel. Hola, hola. Sí, discúlpame. Tenemos 10 minutos para terminar la charla, ¿te parece? Ok, suficiente, muchas gracias. Entonces, por otro lado, tenemos... Listo, de ahí vamos a proceder, discúlpame, de ahí vamos a proceder a la conversación, debate y preguntas, ¿correcto? Continúa, por favor. Listo. Por otro lado, tenemos la verificación del proceso, y disculpen, mi japonés es Jidoka, conocido,
Aquí básicamente lo que pretende esta herramienta es poder, primero, conocer cuál es mi proceso, pero llevarlo hacia los parámetros óptimos de la calidad en el proceso de producción. Entonces, cuando yo le doy ese enfoque de calidad al proceso productivo, voy a empezar a comparar parámetros de mi proceso productivo contra los estándares establecidos, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer básicamente es poder impactar, pues, por ejemplo, en la tasa de error en los defectuosos, por un lado, y evitar que estos se propaguen en las operaciones subsiguientes, ¿no? Entendemos de que básicamente tengo un proceso como una gran caja negra y dentro tengo pequeñas cajas que se van interactuando entre sí. La idea es de que esa tasa de error en el tiempo, lógicamente, sea la mínima posible. Entonces, aquí estamos hablando de que existe, pues, por un lado, un enfoque de visión, un enfoque de fuerza, de parámetros como longitud, peso, volumen, etcétera, que ya va a depender de las características de cada producto en realidad. Por otro lado, bueno, para cerrar esto, lo que tenemos acá es básicamente el enfoque es garantizar calidad 100%. Quality management, foco en eso. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es prevenir las averías de nuestros equipos y usar eficazmente nuestro recurso humano. Tenemos también el visual management, que como lo comenté en otro webinar, al desplegar la metodología Lean Warehousing, por ejemplo, lo que hicimos fue poner foco en el tema visual, básicamente el indicador visual, para que en términos japonés en realidad es usado para alarmas, por ejemplo, para indicadores, para visuales o señales, que en realidad muestra el estado de la producción. Va a mostrarme a mí cuáles son esas señales de audio, visuales en un tablero, en una pizarra, ¿no? Es muy frecuente desplegar un visual management en una pizarra, poder mapear ahí, por ejemplo, los principales KPIs de causa-efecto, poder mapear ahí un diagrama de problem solving. Entonces, esta herramienta es muy importante porque también va a generar empowerment en los empleados hoy en día. Ahora yo puedo asignar un líder a Juanito, mañana asigno a Pedrito y así sucesivamente para que lideren este piloto y este plan de Visual Management. Está también el SMED, que es muy conocido, que es el cambio rápido del modelo, adecuarse básicamente, ¿no? A las operaciones. En realidad, lo que busca el SMED es eliminar el tiempo externo, por un lado. Lo que va a buscar es estudiar los métodos de trabajo y tiempos a nivel de ingeniería básica para poder finalmente eliminar los ajustes, ¿no? Está muy relacionado con la flexibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, para facilitar la producción, por ejemplo, por un lado, de lotes pequeños de producción, hacer la primera pieza bien cada vez, entre otros beneficios, como por ejemplo el modelo EOQ del lote económico también está implícito acá en este SMED. En realidad lo que nos va a permitir el SMED a nosotros, como empresarios, como líderes de repente de un sistema productivo, es poder, por un lado, reducir los costos, tener tiempos de entrega más cortos, generar una mayor competitividad y esto aprovecharlo como una ventaja competitiva frente a otra empresa, poder tener tiempos de cambio de modelo también más confiables, producir lotes pequeños y reducir sustancialmente los inventarios. El Visual Stream Mapping en realidad es un diagrama que me va a permitir a mí poder ver básicamente toda la cadena de valor. Es una gestión de la cadena y un enfoque de la cadena de valor a nivel estratégico y operativo que básicamente me va también a permitir visualizar un estado futuro, cuáles son las acciones que yo debo tomar, garantizar el enfoque desde el punto de vista del proceso con un análisis y una aplicación apropiada, en realidad de herramientas y técnicas Lean, pero en realidad también requiere de una administración para que funcione todo como un sistema integrado, ¿no? Y este sistema integrado debería ser sostenible pues en el largo plazo. En realidad el Visual Stream Mapping es muy, muy importante para poder dimensionar, por ejemplo, cuáles son mis lead time que tengo que mejorar dentro de, entre cliente, entre proveedores, entre aspectos productivos, cuánto de inventario tengo yo entre distintos steps en mi proceso. Entonces, conocer estas herramientas es fundamental para poder impactar finalmente en una excelencia operacional. Y existen muchas otras y podríamos seguir hablando toda la noche. Y existen ahora una fusión, como yo le llamo, pues de poder integrar estas herramientas con ya herramientas a nivel de análisis de procesos mucho más complejas. Hoy día hasta hemos logrado tener la capacidad de simular los procesos en 3D, de simular procesos virtuales, de crear escenarios futuros
de crear modelos matemáticos también aprovechado para optimizar el flujo productivo, para optimizar los recursos a nivel, por ejemplo, de fábrica o a nivel de oficina en servicios. En realidad, existen muchas combinaciones que podríamos hablar, pero creo que el tiempo es escaso. Y en realidad, hoy día, para ir cerrando, se habla de Lean. Y cuando hablamos de Lean, pues hemos llevado todos los conceptos vistos anteriormente, ¿no? A distintos enfoques, a distintas industrias, a distintos tipos de procesos. Todo parte de aquí, de un gran Lean Thinking, ¿no? De este pensamiento grande que surgió, ¿no? Que surgió y que acá les recomiendo leer, por ejemplo, el libro de Womack, que es justamente este de aquí. Y también otro libro que les podría recomendar para leer, que cuenta toda la historia desde que nació el término Lean, de cómo fue surgiendo a nivel del mundo oriental, el mundo occidental, cómo copió el mundo oriental las buenas prácticas del mundo occidental, etcétera, que es The Machine That Changed the World. Es un libro que está en inglés, muy bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo cuando estuve en el pregrado, pero que en realidad te cambia en realidad la forma de ver las cosas, ese mindset que a veces estamos propensos a utilizar cuando debemos desplegar una estrategia, pues es muy importante cambiarlo. Y tenemos por otro lado que el Lean ya se ha llevado a niveles de construcción. Hoy día hablamos de una construcción ágil, hablamos de poder suministrar recursos tanto de maquinaria como humanos para poder construir alguna edificación en el menor tiempo posible, optimizar los costos, etc. Hablamos de Lean Logistics, por otro lado, esto llevado a la cadena de Supply Chain Management. Hablamos de Lean Warehousing, que fue el webinar que les di el otro día, y cómo este Lean Warehousing se integra en realidad con los otros eslabones de la cadena de valor de una empresa. Hablamos de Lean Project Management, llevado a una gestión ágil de proyectos, cómo yo puedo desplegar un Lean Project Management, por ejemplo, para poder justamente desplegar una estrategia Lean. Si yo quiero verlo a Lean como un proyecto, podría aplicar las buenas prácticas de Lean Project Management. En servicios, ¿cuántos de nosotros hemos desplegado, hemos escuchado hablar de Lean Service para poder impactar justamente en esa experiencia final del cliente? Y obviamente el gran conocido Lean Manufacturing, entre otros, que han surgido y ahora lo tenemos muy en boga. Bueno, finalmente la cuestión que yo les voy a plantear para ir cerrando es, ¿ustedes se animan en realidad a hacer Lean? ¿Creen de que pueden llegar a ser Lean? ¿Creen que tenemos organizaciones que puedan llegar a ser organizaciones Lean? ¿Por qué no poder desplegar un piloto, un plan Lean Management en todas nuestras empresas? ¿Qué nos impide? Bueno, cualquier consulta, por favor, si es que no pueda absorberles en el webinar por falta de tiempo, tienen mi WhatsApp, me pueden escribir a mi correo. Y bueno, dejo acá pues a cargo de Paul para las preguntas, comentarios y discusiones finales, porque creo que ya estamos sobre la hora. Has hecho un despliegue bastante amplio por toda la filosofía Lean, por toda esta metodología que a muchas el pilar fundamental para su éxito. Empresas como Toyota, Ford, como ya las mencionabas, pero finalmente, como tú mencionas, esta es una filosofía general. Se convierte ya en una filosofía de vida, quizás para algunos, el poder aplicar Lean en tu vida, en tu emprendimiento, en tus actividades cotidianas, pues te llevan a una excelencia. Y esta excelencia definitivamente parte, como tú mencionas en tu exposición, por este mindset, ¿no? Por un cambio de mentalidad de las personas que van a ejecutar y van a estar inmersas en este proceso. Con respecto a ello, pues, comenzaría la discusión de preguntas haciéndote la siguiente, ¿no? ¿Cuál, según tu experiencia, pues, es el punto clave para poder transmitir esta filosofía y que sea adoptada, ¿no? Por todos los trabajadores, operarios, técnicos, cualquiera sea la actividad que estén elaborando y tenga este éxito fundamental que sigue esta filosofía? Bueno, mira, permíteme comentarte de que para desplegar una filosofía y un plan de estrategia Lean a nivel corporativo, en realidad todo tiene que partir de la alta dirección. O sea, si quisiera darte cuál es el secreto acá, porque detrás de la teoría, pues vemos de que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito leer las diapositivas, leer la teoría, pero si queremos llevarlo a la práctica y ya cuando estás in situ, en realidad, a ti algún día tu jefe te puede cuestionar, oye, yo quiero que despliegues Lean en toda la organización. O es más, de repente
tú tienes que ser consecuente con el plan estratégico que, si es una empresa transnacional, ya se ha desplegado a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, lo que tienes que estar acá convencido es primero de que ese plan, ese gran plan de estrategia Lean, sea cual sea el scope del mismo, o sea, podríamos hablar de un plan Lean, por ejemplo, a nivel comercial, de un Lean Commercial, podríamos hablar de un plan Lean a nivel de warehousing, podríamos hablar de un Lean a nivel de planta, manufacturing, podríamos hablar de un Lean Construction, etcétera. Sea cual sea el scope de tu organización, tiene que haber un alto compromiso de la alta dirección. Todo tiene que partir desde arriba. Es un top-down inicial lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo despliegue el Lean, tengo que estar convencido de que la alta dirección va a mantener el sustento de este plan y está convencido de que me puede traer algunos resultados financieros al final, porque es cierto de que va a generar pues un impacto directo en el tema cultural, en el tema del cambio del mindset, del cual muchos estamos hablando, pero al final como tú tienes que vender esta idea, este plan, es llegar a monetizar el beneficio que te va a dar a tu organización. Si tú no llegas a monetizar, eso simplemente va a quedar como una poesía. Llegar a cuantificarlo es fundamental y conseguir el compromiso de la alta dirección para luego ir de arriba hacia abajo aterrizando toda la metodología y el plan Lean. Lo segundo que vamos a hacer cuando logramos el primer punto, definimos cuál va a ser el impacto estimado a nivel financiero, por lo general a nivel de OPEX, es donde en mi experiencia personal he tenido grandes resultados. Por ejemplo, cuando estuve a cargo de las operaciones Lean para todo el país, para una empresa transnacional aquí en Perú, logramos conseguir un ahorro de $120.000 acá en tierra peruana, y en Chile logramos conseguir un ahorro de $320.000. Entonces, llegar a estimar ese impacto va a ser muy importante. Y lo segundo que tienes que hacer es, una vez que consigues lo primero, poder ya aterrizar esta metodología Lean con la gente que va a participar directamente del proceso. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un Lean Warehousing, los que participan en el proceso son aquellos operarios de piso que están día a día en la operación. De nada te va a servir venderle el proyecto y de repente desplegar el training, el coaching necesario en conjunto con recursos humanos al gerente de operaciones si es que el mensaje no va a llegar a ese operario que está día a día en el proceso productivo. Tú tienes que pararte, bajar a planta, poder entender cuál es ahí el proceso, si es posible ser partícipe del proceso, porque muchas veces he visto de que muchos grandes Lean líder, por ejemplo, despliegan su plan pero desde oficina, no bajan al sitio a patio, como yo le suelo llamar, y están en contacto con los operarios, van conociéndose. Te tienes que sumergir en el proceso para que a partir de ahí puedas generar también un plan de liderazgo con ellos, puedas transmitir el mensaje, puedas diseñar en una fase siguiente cuáles van a ser aquellos indicadores de causa o efecto a los cuales tú vas a apuntar con el equipo. Tú tienes que tener esa capacidad y en realidad tratar de hacer que tus operarios lleguen a dimensionar que en realidad existen indicadores importantes en su actividad día tras día para que en conjunto puedan ustedes poder ir midiendo en el día a día cómo van a ir evolucionando estos indicadores. Entonces acá es muy importante el tema del empowerment. Cuando tú delegas el liderazgo y delegas la disciplina de esta metodología a un integrante de tu equipo, este integrante tiene que ser rotativo, ese liderazgo tiene que ser en realidad a nivel 360, ¿no? No estamos hablando de que yo siempre voy a delegar el liderazgo a Juanito. Este liderazgo puede ser la semana 1 para esta persona, la semana 2 cambio de stakeholder, la semana 3 vuelvo a cambiar de champion y así sucesivamente. Hacer que el empowerment sea en realidad también uno de los pilares. Finalmente, una vez que haces esto, pues empezar a desplegar todas las herramientas según la casuística adecuada. Obviamente no todos los problemas van a ser tratados de la misma manera. Tú tienes que poder tener la capacidad de identificar que a determinada casuística corresponde cierta metodología Lean, cierta herramienta Lean que ya hemos conversado de manera breve, y poder entender de que esa herramienta en realidad va a ser la receta para atacar la causa raíz de tu problema. No debe ser visto como un paliativo que solamente va a apagar el incendio. Tiene que ser la receta final que ataque la causa raíz del problema. Muy aparte de esto, cuando tú llegas en realidad ya y has identificado cuál va a ser la herramienta a seguir, tienes que desplegar finalmente con liderazgo y step by step, como yo suelo llamarlo, en toda la organización. Entonces, esto en realidad, en el fondo, en el back, tú puedes complementarlo pues con
distintas herramientas de ingeniería que están asociadas con esto, como por ejemplo herramientas de simulación estadística, herramientas de simulación de procesos. Yo puedo llegar a desplegar en realidad modelos matemáticos, puedo construir un sistema de ecuaciones, incluso lineales, que me permitan ya, mediante una ingeniería más avanzada, que va a ser definitivamente un tema para hablar en otro webinar, poder llegar a conseguir ya esa excelencia operacional. Pero eso ya es cuestión, digamos, del Lean Leader. O sea, tú no estás obligando a que tus operarios lleguen a ese nivel. Suficiente con llegar hasta el punto 3, el punto 4, y en realidad todo el ciclo de mejora continua tiene que ser ya bajo tu gestión, ¿no? Efectivamente, como tú mencionas, pues si no hay un compromiso verdadero y genuino de la alta gerencia, definitivamente cualquier esfuerzo de eficiencia, de optimización en los procesos operativos, pues no va a surgir el efecto que uno como proyectista, como team leader, quisiera que resulte de este proceso de implementación de la metodología, filosofía Lean. Bueno, ya se abrió, se dinamizó un poco el chat y tenemos algunos comentarios de Alejandro, mayoría Jacinto, que bueno, en realidad me gustaría que abra su micro y nos puedas plantear las preguntas, y también por ahí tiene algunas opiniones en respuesta a tus comentarios, Miguel. Sí, ¿me puedes leer la pregunta, por favor? No, ahí lo va a comentar Alejandro, Miguel. Ah, ok. Ingeniero, buenas noches. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, ¿Se Alejandro, escucha? ¿cómo estás? Sí, ante todo, la verdad que muy interesante la exposición, la verdad que un gran tema, ¿no?, que tocar, y que seguir profundizando, ¿no? La verdad es que yo estoy del rubro minero, entonces mi pregunta va más relacionado a la aplicación, ¿no?, en este caso del Lean o el Lean, ¿no?, más allá, ¿no? Entonces, yo he estado leyendo un poco y siempre mencionan, ¿no?, que en realidad en minería es muy complicado tratar de aplicar estas tendencias, porque sé que se inician desde un enfoque de manufactura, ¿no? Entonces, yo quería saber una opinión cerca de usted, ¿no?, sobre esta eh, tendencia aplicado en minería, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría o si no le falta, qué es lo que yo tendría que investigar, ¿no? O cómo enfocar la investigación. Perfecto, agradezco tu pregunta, Alejandro. En realidad, mira, mi amplia experiencia en el mundo minero, en realidad yo tuve la oportunidad de poder desplegar una metodología Lean para todas las operaciones de Glencore, una empresa transnacional en minería. Y estas operaciones, en realidad, para comentarte un poco cuál era todo el end-to-end del proceso, abarcaba, pues, primero, por un lado, el abastecimiento de todos los concentrados de mineral, que venían de N minas. En realidad no teníamos una mina fija porque Glencore también es un trader, acá en Perú compra concentrado a otras empresas mineras, y obviamente eso ya hacía, pues, de por sí complejo el sistema de Lean Supply Management a utilizar, o Lean Logistics, como quieras verlo. Y una vez que llegaban los concentrados al gran almacén que se tenía en ese tiempo en el Callao, pues habían al interior ciertos procesos productivos que se tenían que hacer. Y luego estos concentrados pues eran exportados a distintas partes del mundo, ¿no? Hablando en minería, también lo que hemos podido lograr desplegar es un plan de Lean Six Sigma. Entonces, al hablar de un plan de Lean Six Sigma, ya estamos involucrando pues distintas variables a nivel de calidad del proceso, que en realidad me va a permitir poder controlar para una variable X, una variable dependiente Y. Entonces ya estamos entrando un poco a construir un modelo, una dependencia de variables, por ejemplo, para mejorar la calidad de los concentrados en minería, y ir dimensionando estas variables X, Y en el tiempo, y poder ir dimensionando cómo va esa variabilidad en un plano X, Y, hablando ya de un poco de términos matemáticos, hablando y definiendo mis parámetros de control. Por un lado, y lo que yo hemos definido ahí, y en realidad lo que un plan de Lean Six Sigma aplicado no solo a minería, sino a cualquier ámbito productivo, involucra es definir cuáles son tus estándares de calidad
para que en función a tus límites, tanto superior como inferior, tú puedas mantener la estabilidad del proceso en el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacíamos era ver de que este proceso en realidad esté bajo estos parámetros que establecidos y que pueden ir variando de empresa en empresa, pero en realidad lo que nos va a permitir es poder detectar en tiempo real si es que hay alguna desviación o patrón que no es consecuente con lo establecido. Entonces, una vez que podemos ir determinando eso, podemos ya dimensionar de qué está fallando en el proceso. De repente, la granulometría, que es una variable también muy importante a considerar, no ha sido la correcta, o en ese proceso de la chancadora no se obtuvo también por metro cúbico la variable o el target que se había pensado. Entonces, ya entra de por sí pues distintos factores que te van a empezar a atacar o te van a llevar hacia la causa raíz del problema. Por otro lado, mira, la metodología Lean aplicado a minería, en realidad tú lo puedes ver desde distintos enfoques, pero lo que yo sugiero en realidad y cómo poder aplicarlo de manera correcta es, primero, ver el tema del supply. Cuando hablamos del tema del supply es, primero, esa gran metodología Lean Logistics, llevarlo a esa parte productiva del sector minero para garantizar una entrega efectiva, por ejemplo, con los proveedores que suministren, por ejemplo, maquinaria, que suministren recursos humanos, que suministren insumos para el proceso productivo minero, dentro de los estándares de calidad y tiempo correspondientes. Una vez que tienes check ahí, vamos a avanzar a una siguiente fase, que es ya la parte de Lean Manufacturing o Lean per se, ¿no? Acá en la parte de Lean Manufacturing podemos desplegar, pues, ya un sistema de TPM, que es lo que en realidad yo también logré desplegar, que está más relacionado, por ejemplo, con evitar de que hayan paradas o interrupciones en minería. ¿Tú sabes cuánto cuesta parar una hora un sistema productivo en minería? ¿Tú sabes cuánto ese dinero puede llegar a impactarme, ya sea la empresa, si es una junior, si es una gran minería, si esto es a open pit, si esto es a subterránea? Entonces, poder dimensionar cuánto yo puedo perder por no desplegar un plan de mantenimiento de TPM correctivo, predictivo, en el tiempo y que sea sostenible y que garantice cumplir con mis niveles de productividad, hay que llegar a entender la importancia de desplegar este plan. Ahora, el plan Lean Six Sigma va a ir de manera paralela con este plan de TPM y todas las herramientas que les he comentado, desde 5S hasta el Value Stream Mapping, tienen que tenerlo también presentes al momento de entender todo el ciclo productivo. De hecho, que hay distintos acá procesos que podemos hablar. O sea, hola, ¿se escucha? Si analizamos el proceso, por ejemplo, a nivel de lixiviación, es totalmente diferente al proceso de flotación. Si yo quiero ver el tema de acarreo de mineral, de cómo yo voy moviendo el inventario, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, me genera un recurso que es la maquinaria, que es muy costoso para algunas mineras, porque es un Ingeniero, outsourcing. y si fuese una minería subterránea, también se debería considerar, en este caso, el transporte dentro dentro del socavón, o eso es algo a no considerar. Por supuesto, tenemos que considerarlo. Definitivamente el transporte a nivel de open pit o de subterránea juega un rol fundamental, ¿no? De hecho, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, haces la voladura y luego tienen que venir toda la maquinaria para que empiece a carrear el mineral, sacarlo? Entonces, ¿y qué pasa si no están a tiempo? ¿Qué pasa si solamente cuento con con un montacargas, con un cargador frontal, o de repente los recursos con los que yo cuento no están a tiempo o no son lo suficientes para terminar con la operación dentro de la jornada ya establecida? Entonces, acá lo que debemos hacer es un plan de dimensionamiento de recursos en función a la demanda productiva que yo tenga. Definitivamente, cuando nosotros, y yo hice un trabajo muy interesante con una persona a la cual estimo mucho, un gran exdirector de Buenaventura, hoy en día dueño de Visa, don Carlos Enrique Santa Cruz, logramos modelar hoy día, por ejemplo, cuál va a ser, creamos un modelo matemático que permitía optimizar básicamente todo un modelo, ¿no? Que estaba sujeto, por ejemplo, a variables de transporte, como la que mencionas, que estaba sujeto a variables de costo y leyes de los concentrados, que estaban sujetos, por ejemplo, a variables de tiempos de procesamiento, que estaba sujeto
a la capacidad de producción de mi mina, a la capacidad de producción de mi planta. Entonces era un modelo que de repente lo voy a tener la oportunidad de explicarlo y de comentarles a todo el mundo minero en algún webinar, pero es un modelo matemático que ya implica desarrollar ciertas técnicas de ingeniería y conocer un poco más a profundidad de repente la programación lineal, ¿no? Para poder obtener un modelo que me dé valores exactos y precisos que maximicen en realidad todo mi portafolio, porque al final, como a ti te van a medir es finalmente con los resultados monetarios que tú vas a entregar. Entonces, construir modelos a este nivel implica pues también cierto conocimiento de investigación de operaciones, por ejemplo, a nivel intermedio avanzado, implica llevar una realidad que es tu día a día en la minería a un modelo de ecuaciones lineales. ¿Tú cómo llevas esa realidad? Ya hay una abstracción de por medio que ya deviene pues de un conocimiento más profundo de estos temas de ingeniería, que de hecho sea de paso también te los comento porque creo que hoy en día la minería peruana, si empleáramos estos modelos ingenieriles, de repente estaríamos mucho mejor que la minería chilena, que es donde hoy en día lo vienen empleando de manera a nivel operacional y tienen resultados buenísimos, ¿no? Gracias, ingeniero. Me ha aclarado muchas cosas. Sería bueno una siguiente ponencia de usted sobre ese tema, ¿no? De ese modelo que usted hizo. Por supuesto, de hecho que lo voy a considerar. De igual manera, Alejandro, si tienes algún interrogante, ahí tienes mi correo, mi número, podemos seguir conversando en alguna otra oportunidad. Gracias. Efectivamente, muchísimas gracias por tu participación, Alejandro. Nos ha permitido también clarificar mucho de los aspectos que el proceso productivo de una mina, sea pues socavón o en tajo abierto, tiene, ¿no? Y todos los retos que implican ello. Y tú comentabas, pues, Miguel, que definitivamente para aplicar eficiencia operativa en el marco de la filosofía Lean, necesitas, pues, ayudarte de ciertas herramientas. Y estas herramientas cada día se hacen mucho más efectivas y evidentes que necesitamos desplegar sobre algún proceso operativo, alguna línea de producción que tengamos a cargo. Y en eso va mi siguiente pregunta, pues en alguna charla anterior tú comentabas acerca de Lean 4.0, estas nuevas metodologías aplicadas pues ya a data science, data management, en la cual te va a permitir tomar mejores decisiones e inclusive en tiempo real. No sé si nos puedes ahí ampliar un poco más el panorama al respecto. Gracias, Miguel. Por supuesto, Paul. Agradezco esa pregunta porque hoy en día estamos sumergidos en realidad dentro de una nueva era que ya lo estamos viviendo y que para algunos de repente es algo nuevo, pero esto ya viene desde mucho antes. Estoy hablando hace varios años atrás, cuando tuve la oportunidad, por ejemplo, de asistir a un congreso con un director que aprecio mucho también, chileno él, en Estados Unidos, sobre el tema de la industria 4.0. Y efectivamente, ¿no? Detrás de este gran concepto, de este gran tema que es la industria 4.0, han surgido hoy día pues ya nuevos pensamientos y se está hablando de un Lean Management 4.0, se habla ya de un pensamiento Lean que ya más allá de estar enfocado en las metodologías tradicionales, lo que va a implicar es poder tener la capacidad para generar, por ejemplo, sinergia entre la automatización y aquellas personas que van a participar del proceso, que definitivamente va a ser distinto al enfoque tradicional que tenemos, ¿no? Sabemos de que hoy en día ya existe pues la suficiente capacidad tecnológica que puede pues simplificarme muchas actividades y procesos, puede ayudarme a mejorar, por ejemplo, el indicador del tiempo, puede mejorar los costos productivos. Entonces, lo interesante de esto va a ser cómo yo gestiono un sistema automatizado que ya va a involucrar a máquinas y a tecnología de por medio con el factor humano que lo va a estar controlando. Entonces, a partir de acá la discusión va a estar orientada hacia las buenas prácticas, hacia esos best practices que debemos tener en cuenta hoy en día y hacia ese conocimiento que va a permitir, pues, conseguir una excelencia operacional, pero una excelencia automatizada de procesos, ¿no? Entonces, esto es llevado, pues, a distintos tipos de industria. En realidad, estamos hablando de
de una automatización a nivel del Lean Warehousing, estamos hablando de una automatización a nivel del Lean Manufacturing. En realidad, la industria 4.0 en realidad está impactando hasta en el mundo de los servicios. ¿Te imaginas hoy en día? Y yo tuve les cuento una experiencia brevemente de poder desplegar, por ejemplo, sistema de tecnología RPA, que es un sistema de Robotic Process Automation en empresas de servicios, y definitivamente el impacto que genera en realidad es muy profundo. Hay que tocar ese tema también con mucho cuidado, porque estamos en el fondo, debemos tener como requisito indispensable, pues, haber desplegado una transformación cultural y también involucra al tema de la innovación. Entonces, preparar al personal para esta nueva manera de ver los procesos y de ver las actividades, ese es el gran challenge que tienen hoy en día las empresas, y sobre todo el Lean 4.0 está orientado a las mejores best practices para que en conjunto con la transformación cultural se dé esa transformación de tecnología, esa transformación de maquinaria y esa transformación de personas. Eso es básicamente el fondo del Lean Management 4.0. Excel, uno empieza a desplegar este tipo de tecnologías, se encuentra con muchos retos, muchos desafíos, que en verdad cuando uno ya está de cuenta que le eleva la eficiencia operacional tremendamente. Y qué bueno que mencionaste, pues, de estos proyectos RPA que también definitivamente dan para un webinar adicional donde podamos detallar más al respecto. Pues, de mi lado también he podido desarrollar proyectos en RPA y que han reducido tremendamente el tipo de procesamiento y las actividades rutinarias, que definitivamente no le agregan valor en absoluto al proceso creativo que tú puedes estar desarrollando con tu capital humano. En ese sentido también, pues, tú comentaste de estos sobreprocesamientos que tienen alrededor de sus procesos, valga la redundancia. Y ahí yo creo que el punto clave y neurálgico de ese aspecto, pues, es todo lo que no mides no es propenso a no mejorar. Entonces, necesitamos KPIs para poder llevar estas buenas prácticas hacia un punto de excelencia operacional. Entonces, tú, bajo tu experiencia, nos puedes comentar cuáles son los mejores KPIs que uno como empresario, como dueño de una línea de producción o supervisor de la misma, tiene que pensar en desarrollar para tener estas variables definitivamente medidas y aprovechadas. Hola, Paul, ¿se escucha? Hola. Hola. Sí, Miguel, te escuchamos. Te escuchamos. Excelente. Bueno, mira. ¿Me llegaste a escuchar la pregunta? Sí, bueno, es sobre los indicadores productivos, creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Correcto, correcto. Sí, bueno, mira, en realidad, al hablar de producción y al hablar de productividad en las organizaciones, es muy importante, primero, dimensionar cuál va a ser mi capacidad como proceso, ¿no? Si yo no tengo claro cuál es la capacidad de mi proceso, y al hablar de que un proceso sea capaz, pues estamos hablando no solamente de las unidades que me van a producir por hora, por turno, etcétera, sino estamos hablando de un concepto y un indicador más ácido, ¿no? Estamos hablando de un indicador relacionado básicamente con costo por transacción, con costo por línea, y el tema financiero aquí juega un papel fundamental que muchas veces los gestores que están en el ámbito productivo no lo ven. A veces se tiene la percepción equivocada de que si yo produzco más, soy más eficiente, pero como lo dije en la charla, definitivamente esta sobreproducción tiene que estar alineado pues con la demanda que me está patentando por un lado el mercado, ¿no? Si yo produzco 100 unidades y el mercado me compra 10, en realidad voy a tener 90 de inventario y sigo produciendo 100 y voy a tener sobre inventario, y como yo lo había comentado, ese es un sobrecosto, es capital inmovilizado para la organización. Entonces, entender primero cuál va a ser la capacidad de todo mi proceso. Y al hablar de capacidad del proceso también pues podemos desagregar ya en un increíble árbol productivo que podemos hablar la capacidad, por ejemplo, de los operarios por línea, cuál va a ser la productividad
de mi estación, por línea, por familia de productos, etcétera, poder ir desagregando ese nivel, pero al hablar de productividad siempre hay que relacionar con una productividad total. ¿Y qué cosa es una productividad total? En realidad involucra el valor del costo, porque muchos de nosotros nos estamos preocupando hoy en día en poder producir más en función a una cantidad determinada de recursos de hora, ¿no? Realmente se habla de produzco 30 por hora, 40 por hora, pero en realidad esa es la productividad básica. Lo que tenemos que pensar es acá en esa productividad, asociarla como una productividad total, y al hablar de productividad total, vuelvo a repetir, tenemos que involucrar necesariamente el costo por transacción, el costo por línea. Entonces, es fundamental primero tener en claridad eso. Otro indicador que debemos tener para tener una adecuada gestión a nivel productivo es medir, por ejemplo, el tema de los tiempos, y no solamente los tiempos productivos, sino los tiempos entre procesamiento, entre distintos puestos de trabajo, entre distintas estaciones, cuál es el inventario que está fluyendo de una a otro, cuál es la cantidad de inventario necesario que yo debo de tener para poder garantizar la continuidad de una estación de trabajo, para poder garantizar la continuidad de una actividad, de un proceso en particular, y luego empezar a dimensionar también de qué manera nosotros estamos suministrando los productos acorde a las especificaciones que tienen los clientes, y a partir de ahí surge otro indicador que realmente me pareció muy bueno cuando tuve la oportunidad de encontrarle sentido, porque a veces no le encontramos mucho sentido cuando te lo presentan o cuando te lo discuten por primera vez, pero estamos hablando, por ejemplo, de indicadores ya relacionados con tiempos productivos en relación a tiempo disponible, en relación a tu producción real versus tu capacidad productiva y versus tu cantidad total menos las mermas y con respecto a la cantidad total. Tres indicadores que me van a englobar un gran indicador, como yo lo conozco, que es el Overall Equipment Effectiveness. En realidad, este indicador, más conocido para mí como el OEE, es un indicador potente que me relaciona tiempo productivo, por un lado, en respecto al tiempo productivo, con relación al tiempo disponible. Entonces, si yo mido cuánto de mi tiempo disponible, de mis 8 horas, en realidad han sido productivas, voy a tener un primer hit rate. Si luego yo a ese hit rate lo relaciono con la producción real que yo tengo versus la capacidad productiva, voy a tener otro hit rate. Y si ese nuevo hit rate yo lo relaciono con la cantidad total menos la cantidad de mermas que he producido versus la cantidad total, yo tengo un indicador muy ácido que para mí es fundamental, porque ese indicador te va a medir en realidad la eficacia global de todo tu equipo productivo. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de hombres. Entonces, es un indicador muy ácido que sugiero nuevamente lo tengamos presente, porque te mide básicamente la eficacia global de todo tu proceso. Y así como te mide la eficacia, te va a medir qué tan eficiente es tu proceso productivo a partir de 3 elementos, ¿no? Luego, lo otro que yo sugiero, porque es importante ir siempre de mano con las finanzas, es en realidad el indicador de la rentabilidad económica, ¿no? Por un lado, y el indicador de porcentaje de crecimiento de mercado anual, que va muy ligado también con la capacidad de producción que yo puedo tener. Y también a nivel, por ejemplo, de talento humano, siempre vemos que hay rotación laboral en la fábrica, en la industria, en la oficina. Entonces, el indicador de rotación de personal también es muy importante poder considerarlo, porque básicamente vamos a medir el nivel de rotación de mi personal en un periodo específico de tiempo, que obviamente puede o no afectar mi proceso productivo. Si hoy día no se aparece mi operario y no tengo a alguien quien lo pueda suplir, o el otro operario no es polivalente, entonces voy a tener graves consecuencias en mi ciclo productivo. Si es un operario muy especializado, pues obviamente buscarlo en el mercado me puede tomar cierto tiempo y la producción no puede parar. Tengo que hacer una redistribución a nivel del recurso humano en la planta. Entonces, ya entran ya otros conceptos muy ligados a la planificación de la producción, que es un gran concepto también un gran tema, hablar de cómo planeo la producción, que en realidad sería cuestión de hablarlo en otro webinar. Pero también sugeriría, ya para cerrar tu pregunta, porque hablar de un gran set de indicadores, pues en realidad hay varios, pero más o menos te voy comentando los principales. Otro que yo suelo utilizar, por ejemplo, es los indicadores en relación al porcentaje de cumplimiento de los cronogramas, ¿no? En realidad, tanto cronogramas de
de producción, como los cronogramas, por ejemplo, de capacitaciones, como la efectividad, por ejemplo, de las capacitaciones realizadas por un lado, como la variación de mi productividad también puede, pues, generarme ciertas distorsiones que son finalmente impactadas en el cliente final. Y finalmente lo que podría comentarte es a nivel, por ejemplo, productivo, en realidad la productividad de mi personal capacitado menos la productividad de mi personal no capacitado, y esto para poder medir justamente, comparar productividades entre ambos tipos de personales en periodos de tiempo no específicos, también me puede dar una idea de qué tan vulnerable o susceptible a nivel productivo es mi empresa, si es que, y acá pongo siempre escenarios futuros, porque los que estamos metidos, abro acá un paréntesis, en este ámbito de los procesos, la productividad, de la excelencia operacional, tenemos que tener la capacidad de diseñar escenarios futuros a manera, por ejemplo, de utilizando herramientas estadísticas, herramientas computacionales, poniéndole un poco de ingeniería al proceso para poder decir y responder las preguntas: ¿qué pasaría mañana si, por ejemplo, para la máquina 1, falla la máquina 2? ¿Qué pasaría mañana si el mercado ya no me pide 100, me pide 200? ¿Qué pasaría mañana si de repente hay huelga laboral y de repente no cuento con la mitad de los empleados? Entonces, o de repente, ¿qué pasaría mañana si el proveedor se demora ya no 2 semanas, sino 3 semanas o un mes, o sube el costo de las materias primas, etcétera? Hay muchas variables que podemos llegar a simularlo, y justamente en ese sentido, pues, debemos pensar en estos escenarios futuros a través también midiendo cómo va a impactar en la satisfacción de los clientes finales, y este es otro indicador que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser mi impacto, mi porcentaje de satisfacción de los clientes finales, que lo puedo medir a nivel de NPS, que lo puedo medir a nivel de productos nuevos respecto al total de productos, que lo puedo medir, en fin, en función, por ejemplo, de las actividades en investigación más desarrollo, en el famoso I más D más I también, que puedo desplegar en el ámbito fabril? En realidad, todo esto de acá que te comento, pues, son algunos de los indicadores que debemos pensar hoy en día y tener siempre en el mindset hacia dónde debemos llevar el aspecto productivo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Bueno, en esta parte de la exposición, de la ponencia, me gustaría un poco ver la participación del público, de los asistentes, que comenten sus experiencias, que comenten cuáles han sido los retos más fuertes o cuáles han sido su primer interacción con esta filosofía Lean Manufacturing. Por ahí, si tienen algún comentario, están con la libertad de poder abrir los micros, quizás. De repente me gustaría poder llevar la discusión hacia también el tema si es que nosotros en realidad estamos o creemos que estamos en una organización que es Lean. De repente tú, Paul, en ese sentido, tú consideras, por ejemplo, que tu organización es Lean, que está en transición a hacerlo, que alguna vez lo hizo pero falló. ¿Cuál es tu apreciación de repente bajo este enfoque, no? Correcto, Miguel. Mira, yo actualmente, bueno, tengo dos trabajos. Uno, como ya saben, muchos de los presentes, bueno, estoy dirigiendo las actividades comerciales de P4Q Consulting Group, en la cual brindamos ciertamente consultoría a muchas empresas de diferentes rubros, en la parte de ventas, en la parte de negociación y sobre todo en la parte de optimización e innovación. Y es aquí donde nosotros también hemos desplegado ciertas partes de los temas que tú comentas el día de hoy, de esta filosofía Lean. Propiamente quizás no le hemos llamado filosofía Lean, pero sí tenemos nuestro KPI, tenemos nuestro scorecard, donde tenemos medidos todos los procesos, todas las consultorías que están dando. Y definitivamente, pues, una de las actividades muy importantes en mi rubro es medir la satisfacción del cliente al desplegar estrategias de marketing, sobre todo para poder captar todos los insights que el mercado necesita, requiere, que es sumamente difícil. Y ahorita estamos justamente en esta transición de pasar de recolectar toda esta información, todas estas variables de manera manual, pues, a tener un sistema, ¿no? Hemos llegado a concretar
un contrato con un cliente del sector retail en el cual vamos a ayudar a poder medir esta satisfacción del cliente. Y como tú lo comentaste el día de hoy, es uno de los KPIs que conforman todo este pool de opciones que nosotros como empresarios, como dueños de una empresa necesitamos medir para poder llegar hacia una excelencia operativa. Y por otro lado, pues, también me toca dirigir actividades comerciales en una empresa el rubro de energía eléctrica. Ya hay una filosofía sumamente implantada, la empresa tiene una matriz noruega y en esta matriz noruega creo que la filosofía ya está instaurada. Tenemos la empresa se llama Statkraft, tenemos The Statkraft Way, en el cual hemos desplegado toda esta eficiencia operacional y lo hemos aspecto operacional propiamente dicho, es decir, tener una excelencia operativa en todos los activos de generación que cuenta la planta, que son más de 1.000 activos alrededor del mundo, repartidos en 16 países. Y por el otro lado también la actividad comercial, ¿no? La actividad comercial se ha hecho sumamente importante, no solamente en nuestro mercado nacional, sino en mercados mucho más complejos. Estamos hablando del mercado ibérico, estamos hablando del mercado europeo, que definitivamente ya es un mercado más competitivo, es más líquido, y este mercado ha permitido pues tener de toda índole. Y es más, y lo más importante de ello pues es medición de KPIs que definitivamente nos permite medir en qué nivel de la cadena productiva tenemos alguna falla, algún proceso de mejora, pero sí no todo es tan bueno, no es todo color de rosa, como se dice. Hemos tenido bastantes problemas a nivel local en la parte de compras, ¿no? El stock, inventarios, ese creo que es la falencia más fuerte que actualmente tenemos como reto. Tenemos ya la premisa de poder automatizar todas nuestras plantas de producción. Tenemos mando remoto desde Lima y podemos operar, desconectar, maniobrar todas nuestras centrales hidroeléctricas, pero sí el dolor de cabeza, sobre todo de la gerencia de operaciones, es la parte del proceso de inventario compras, ¿no? Con decirte que no manejamos un inventario propiamente dicho, a pesar de como tal. Entonces, ahí de repente tú puedes hacer algunos comentarios. Es más, ya hay una pregunta en el chat que luego de tu respuesta, tu comentario, la vamos a resolver. Claro, por supuesto, adelante. Mira, Marco Antonio Condora, excelente presentación. La verdad, yo recién me entero del link. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros medimos el nivel de estrés o satisfacción de un equipo de trabajo? Muy buena pregunta, Marco Antonio. Bueno, mira, en realidad el tema del estrés se da en realidad en todo ámbito de una organización. Definitivamente, cuando vemos, por ejemplo, que se establecen los indicadores de causa-efecto de un programa Lean, y vemos de que al inicio, por experiencia propia, les cuento cómo fue, por ejemplo, conseguimos resultados y el equipo se pone la valla más alta, sube ese target inicial y luego de eso sientes de que el equipo a veces llega o no llega a ese target, entonces empiezan inclusive a surgir algunas discrepancias, algún estrés laboral, como lo solemos ver en las organizaciones, y empieza ese indicador a bajar. Entonces, un indicio para poder darnos cuenta de que algo anda mal y de que justamente podríamos estar hablando del estrés laboral en las organizaciones es justamente ese declive de los indicadores claves que se miden, ¿no? Cuando desplegamos Lean, en realidad tenemos que medir algo, y ese KPI que vamos a medir en el tiempo, por lo general, tiende a ser fluctuante. Entonces, cuando nosotros fijamos algunos parámetros y límites a ese indicador, ahí en realidad intentamos controlar nuestro proceso, si vemos que ese indicador empieza ya a salir de manera constante de esos parámetros iniciales, pues algo anda mal. Puede ser de que sea un tema de maquinaria, puede ser de que sea un tema humano, o puede ser de que sea un tema del propio proceso. Entonces, es a partir de ahí, de este indicio, que nosotros debemos empezar a ver qué está sucediendo con el equipo, y aquí es importante el liderazgo, como yo lo había comentado, de esa persona que lidere todo este plan Lean, porque no solamente es estar pues, los primeros 30 días
con el equipo, motivarlos, darles todo el training, el coaching necesario, sino en el tiempo es necesario poder volver a darles una segunda dosis porque está científicamente comprobado y también puedo dar fe de ello con la experiencia que tuve con un equipo aquí en Perú y también en Chile, de que la motivación luego de los primeros 30 a 45 días empieza a bajar y cuando empieza a bajar generalmente se logra un declive o una variabilidad en los indicadores. Entonces es ahí cuando tú como líder del programa Lean tienes que salir al campo y estar nuevamente ahí dándoles una siguiente dosis, lo que nosotros le llamamos el refulfillment. En realidad, ese es un anglicismo pues, muy interesante porque tú vuelves a darle una siguiente dosis a tu equipo y es muy importante también trabajar de la mano con recursos humanos para poder reconocer cuando el equipo logra los resultados, para poder diseñar planes y estrategias de clima laboral que efectivamente logran impactar no solamente en el back office, en áreas de servicios, de oficinas, sino también directamente en aquellos operarios que están ahí en planta, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, es un conjunto en realidad de tips y de indicios que tienes que tener en cuenta para poder estar ahí antes de que pueda ocurrir ese declive, predecir esta situación, poder estar en constante approach con tu equipo de trabajo, poder trabajar de la mano, crear planes de motivación, crear planes de reconocimiento y de beneficios para que en la medida de lo posible, pues ese estrés laboral sea mitigado en cierta parte y en cierta medida y también evitar de que efectivamente exista ese estrés laboral. Yo también recomendaría, adicional a esto, pues poder generar una sinergia con el equipo de manera que trascienda un poco el ecosistema productivo, ¿no? Esto quiere decir de que debemos ir más allá de la fábrica, debemos organizar eventos de integración con el equipo y es ahí donde tú muchas veces logras levantar también la percepción de los trabajadores, cómo está yendo las actividades, hay algo que anda mal, muchas veces en actividades deportivas, por ejemplo, por experiencia propia, logro integrar más también al equipo y es ahí donde a veces te das cuenta de que alguien no encaja correctamente en el puesto y bueno, tienes que tomar las medidas correspondientes y si es que encajan todos y ves que el ambiente está muy bueno, pues excelente, ¿no? Pero definitivamente no todo va a ser color de rosa. Así es, definitivamente. Daría para otra charla el conversar de cuáles son las estrategias o despliegue que tenemos que hacer para poder mitigar y tener estándares propicios para poder medir la satisfacción de tu cliente interno, ¿no? Que es finalmente el colaborador o el trabajador que está en tu empresa. Bueno, si por ahí otra persona más quisiera hacer alguna pregunta, quiere hacer un comentario, algún interrogante. Mientras tanto, a mí me gustaría plantearte el siguiente problema, el siguiente esquema, Miguel. Hemos hablado, pues, de eficiencias operativas, excelencia operacional en empresas muy grandes de diversos sectores, telecomunicaciones, mina, banca, etcétera. Pero no está de más, pues, hablar que esta filosofía, como tú bien mencionas, tiene una connotación mucho más allá de eso, aplicar a nuestra vida misma. Entonces, a ver si nos puedes tú comentar cómo yo, empresario, emprendedor de una MIPE, puedo desplegar con excelencia esta metodología, esta filosofía en mi empresa y finalmente ya comprar la idea de que trabajar con Lean Manufacturing, con esta idea de Lean Thinking, me permite lograr mis objetivos, lograr mis resultados y sobre todo medir todo el proceso que yo llevo operativo en mi empresa. Por supuesto, mira, para todos nosotros que estamos metidos de repente en el ámbito empresarial como justamente empresarios o como dueños de alguna pequeña o mediana empresa, pues hemos tenido que pasar en algún momento por la difícil tarea de poder tomar decisiones, de poder construir el modelo de negocio, de poder diseñar los procesos, de poder diseñar el producto, servicio, etcétera. Y esto va muy relacionado hoy día con el tema del Lean Startup. Entonces, el Lean Startup es una metodología que nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestros negocios y productos, ¿no? Partiendo siempre desde la visión de que somos pequeños o medianos empresarios, ¿no? Entonces,
Este Lean Startup, la hipótesis central de esta gran metodología que también ha surgido como concepto y acuñado del gran concepto Lean padre, de Lean Thinking, que lo he comentado en la charla, en realidad lo que va a permitir es básicamente hacer una construcción iterativa en el tiempo, de manera ágil, para satisfacer las necesidades de nuestros primeros clientes y poder reducir de esta manera, por ejemplo, los riesgos asociados al mercado, evitar la necesidad de grandes cantidades de financiación, grandes gastos para lanzar un producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo les podría dar como tip para todos aquellos que están empezando de repente algún negocio y quieran aplicar Lean en su negocio, pues sugeriría que lean el libro Lean Startup de Eric Rice, muy bueno, en realidad te da una receta a seguir paso a paso sobre cómo puedes tú poder desplegar cierto pensamiento en tu modelo de negocio que vas a crear o diseñar y cómo este modelo de negocio puede ser adaptable, por ejemplo, a las variaciones de diseño de producto o servicio que tú vas a hacer, porque muchos en la etapa inicial diseñamos un producto o servicio, pero conforme avance el tiempo, a veces voy agregándole ciertas variables, a veces lo voy modificando, hasta que me encuentro con un producto final que es totalmente diferente al producto inicial que yo había contemplado. Entonces, en esa transición, justamente existen distintas metodologías Lean que nosotros podemos ir aplicando y que son muchas veces todo parte de lo que les he comentado, de esos grandes desperdicios, de evitar siempre, por ejemplo, reprocesar, siempre de evitar el tema del sobreprocesamiento, de evitar el tema de los inventarios. Y no solamente estamos hablando de temas productivos, sino inventarios de información, por ejemplo, cuando es algo intangible. De evitar, por ejemplo, el tema de crear, mejor dicho, indicadores claves de desempeño. En realidad creemos y estamos convencidos que la opinión de los clientes durante el desarrollo de nuestro producto es una parte integral de todo este gran proceso que es Lean Startup. Y en realidad va a asegurar que el productor obviamente no va a invertir tiempo pues, en diseñar características o servicios que el cliente no desea. Entonces, esta filosofía, en realidad, gran filosofía que yo les voy a recomendar, Lean Startup, porque definitivamente es propicio para hablarlo, quizás en más de un webinar, en realidad nos va a permitir a nosotros poder llegar a tener la certeza de que Lean en realidad no tiene nada que ver con cuánto dinero gana una empresa, sino tiene que ver básicamente con evaluar aquellas demandas específicas del consumidor y cómo nosotros vamos a satisfacer usando la cantidad mínima de recursos posibles. Perfecto, Miguel. Excelente respuesta, excelente apreciación. Bueno, se ha movido un poco los comentarios en el chat y por ahí Alejandro hace algún comentario. Me gustaría saber cómo ingresar en este mundo. Soy del rubro minero y no he tenido un desarrollo en dirección de proyectos. En realidad ha sido autodidacta al meterse en este tipo de cursos. Y como todos en realidad necesitamos pues esta guía, los que ya tienen un poquito más de experiencia, ya han surfeado muchas de los problemas en este sector, entonces le gustaría saber cuál es el mejor camino que puede llevar a nivel académico también, inclusive esta operativa, para poder tener estos conocimientos y sobre todo aplicarlos de manera efectiva. Bueno, mira Alejandro, en realidad yo tengo amigos mineros que, bueno, así como tú, pues, pensaban simplemente en poder ir a explotar una mina, en poder generar optimización a través de los procesos de voladura, en realidad generar valor a través de los commodities, compra-venta de concentrados, etc. Y luego terminaron dando un giro de 180 grados y vieron de que el mundo, el scope minero les quedaba corto. Y en ese sentido, pues ellos empezaron a poder interiorizar algunos conceptos, primero de mejora continua, porque en realidad estudiar toda una carrera pues, de ingeniería industrial creo que puede ser demasiado tiempo, ¿no? Pero lo que yo te podría recomendar para que tú puedas tener este ADN también de la mejora continua circulando por tus venas es justamente empezar primero a conocer cómo es que se da una gestión de procesos, ¿no? Primero empezar a
a dimensionar cuál es el estudio del trabajo que podrías llegar a hacer, a ver los sistemas y cambiar tu enfoque y segmentarlo por procesos, entender de que existe un conjunto de actividades que te pueden dar un resultado final, pero obviamente necesitas de un input para poder tener ese resultado, y ese input puede ser dinero, puede ser información, puede ser recurso humano, puede ser tecnología, puede ser la innovación, etc. Luego de esto, cuando tú cambias ese enfoque, lo que tendrías que hacer en realidad es poder llevar algunos cursos, y felicito porque eres autodidacta. Yo también soy como tú autodidacta, hasta me gusta aprender temas pues, de física cuántica. He visto por ahí modelos heurísticos para aplicarlo de repente en programación lineal, en ingeniería industrial, etc. Y hay que tener siempre ese deseo de poder aprender algo nuevo que no necesariamente está relacionado a tu carrera. Y entonces si tú tienes ese plus, pues ya tienes el 50% ganado. El otro 50% que te faltaría es justamente poder ya meterte un poco más, por ejemplo, en temas de mejora continua, poder llevar cursos de repente de Green Six Sigma, empezar por ahí, empezar por Yellow Black o por un Green Belt de repente, ir avanzando, ir aprendiendo estos conocimientos, ir también de repente certificándote como gestor de proyectos. Hay muchas empresas que te dan un muy buen approach sobre estos temas, no necesariamente tienen que ser las grandes empresas a nivel mundial, como la ASQ, como el PMI, pero en la medida en la que tú puedas pues, tener esas posibilidades, incluso hay algunos institutos aquí, por ejemplo, el Instituto de la Calidad de la Universidad Católica, muy bueno, que te puede dar los conocimientos desde cero, inclusive desde el nivel básico hasta un nivel avanzado. Tenemos otros grandes institutos, pero yo te recomendaría que vayas por ahí y definitivamente cuando ya te des cuenta de que vas integrando proyectos, por un lado, gestión de proyectos, project management con el tema de la mejora continua, y haces esa fusión de Lean Project Management, ya vas a poder construir proyectos de mejora, vas a poder desarrollar, llevarlo a otro nivel, aplicarlo en tu vida misma. Siempre aprende, siempre trata de leer estas cosas, empápate, busca papers también científicos donde te dan muy buen feedback, y la información está ahí en el internet, la gran información. Tú puedes empezar desde cero con esto y ir poco a poco siguiendo estos consejos que te doy para que puedas finalmente hacer una mezcla de ingeniería de minas con ingeniería industrial, ¿no? Es una mezcla muy potente. Buenísimo, Miguel. En realidad, ya para ir cerrando este diálogo, esta conversación, esta excelente ponencia que nos has dado el día de hoy, acá tenemos una última pregunta, tratar de juntar. Diana Caxide nos comenta que las pausas activas pueden ayudar a los colaboradores a distraerse y no tener tiempo muerto. Y por el otro lado, y muy relacionado con esta pregunta, pues Marco Antonio nos dice, correcto, ingeniero Miguel, en mi caso soy un estudiante próximo a salir al mercado. Mi mayor preocupación es lograr una buena relación de trabajo con el equipo. En muchos casos, y como tú lo sabes, yo lo sé, la mayoría de las personas con las que nos toca interactuar, pues son personas, seniorities. Y bueno, él pregunta que todo esto, toda esta pregunta, todo este comentario, pues está relacionado a que él se quiere enfocar en el rubro minero, ¿no? Y además, pues agradece por el chat y las preguntas, los comentarios, las absoluciones, y definitivamente espera que le invitemos a un próximo webinar, que así será, Marco. Palabras finales, Miguel, y ya bueno, para ir cerrando este conversatorio. Sí, bueno, en relación al primer comentario que mencionas sobre las pausas activas, en realidad es una buena práctica, yo lo vengo aplicando con mi equipo de trabajo. De hecho, que una pausa activa pues no significa parar 30 minutos y volver, ¿no? Es una pausa activa breve, y justamente cuando hay disciplina, cuando es una pausa activa que está orientada básicamente a poder pararte de tu puesto de trabajo, si es que estás en oficina sentado todo el día, levantarte, ir, salir de repente por espacio de 5 o 10 minutos máximo y volver a regresar a tu sitio, es una pausa activa, como nosotros lo llamamos, eficiente, ¿no? Cuando esto ocurre y obviamente continúas con tu
con foco en tu tarea, en lo que tengas que terminar de hacer en el día. Lógicamente lo que se recomienda y en conjunto con recursos humanos hemos diseñado un plan que permita hacer pausas activas cada cierto intervalo de tiempo. En nuestro caso lo estamos haciendo cada 1 hora, pausa activa de 5 minutos, donde paras en tu mismo puesto de trabajo, paras y te estiras. Y hay distintos ya hay mecanismos que hemos ido adquiriendo que, bueno, científicamente a mí en lo personal me ayuda muchísimo, a mi equipo igual. Y cuando hay la disciplina, obviamente, porque es eso, es hacer una pausa activa, al igual que como lo comentamos el otro día de los flash meetings, conversar todos 15 minutos de pie sobre los resultados de la jornada del día anterior. No vamos a hablar de los resultados del partido de fútbol, de la serie de combate, esto de guerra, no. Acá juega un papel preponderante el tema de la disciplina. Cuando tú llegas a canalizar la disciplina con tus equipos, en realidad vas a tener ya la batalla ganada. Y en relación al comentario que nos hacía pues el amigo Alejandro, definitivamente, ¿no? Cuando uno está pues acabando y empieza una nueva etapa profesional como tal, va a surgir un nuevo mundo en realidad para ti. Vas a tener que aprender a relacionarte obviamente con gente de distinto punto de vista al tuyo, vas a tener que relacionarte con gente de distinta edad, de distinta cultura en realidad. Pero acá el challenge que todos hemos tenido alguna vez, que siempre vas a tener que empezar de abajo. O sea, definitivamente vas a tener que ir aprendiendo, nadie es perfecto en la vida, y te vas a dar cuenta de que el tema del relationship en las organizaciones, cuando tú logras construir relaciones efectivas con stakeholders claves en la organización, y aparte de eso, consigues resultados en tu día a día, te va a ayudar muchísimo para que puedas llegar lejos. Ese es el único consejo. Y finalmente, ya creo para ir cerrando esto, bueno, agradecer a todos los participantes esta noche. Definitivamente los invito a que cada uno de ustedes empiece a hacer Lean, primero en su vida personal, y luego lo lleve pues estas buenas prácticas que hemos comentado, cada uno a sus organizaciones, a los distintos puestos de trabajo que les toca estar. Sigamos generando valor de esta manera. Siempre tienen ahí mi correo, mi número, cualquier cosa estoy a su disposición. Que Dios bendiga a todos, será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Así es, Miguel, muchísimas gracias a todos. Por ahí ya tenemos sus correos. Gracias por esta buena acogida a la charla de hoy. Y termino finalmente con una frase célebre de Jim Collins, ¿no? La disciplina no es una cuestión cultural en los negocios, es el principio de la grandeza en los negocios. Así que sigamos teniendo una disciplina, no solamente en aprender nuevos temas, en poder difundir y ser parte de esta comunidad que quiere aprender, que quiere tener un Perú mejor. Muchísimas gracias con todos. Se despide este humilde servidor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.